Hola queridas, hoy me gustaría trabajar este pañuelo que queda muy bonito. Es unisex, lo que pasa es que el mío lo hice en rosa porque lo hice para mí, pero cambiando el color puede ser para un hombre. Así está aquí de este lado, del lado derecho y del otro lado queda igualito. Aquí es al final que lo terminé con una vuelta de puntos bajos. Y al principio queda igual, queda así. Entonces queda así tanto al final como al principio. Para hacer el mío, ¿qué hice? De 1,70 usé esta lana. Es de 50 gramos, 133 metros, es acrílica. Me indicaba usar una aguja de 3,5 o 4, pero yo trabajé usando una aguja de 3,5. ¿Vamos al paso a paso? Para hacer mi trabajo necesito una cantidad de cadenetas que sea múltiplo de 4 más 3 cadenetas. Entonces, en mi caso hice 43 cadenetas. Ahora voy a comenzar mi primera vuelta. Voy a saltar la primera cadeneta sin trabajar, voy a la segunda cadeneta y hago un punto bajo. Voy a la siguiente cadeneta, que es la tercera cadeneta, y trabajo un punto bajo. Voy a la siguiente cadeneta, que es la cuarta, y trabajo un punto bajo. En la quinta hago un punto bajo. En la sexta un punto bajo, y así voy a seguir haciendo un punto bajo en cada cadeneta hasta llegar a la última de ellas. En mi caso, me voy a quedar con 42 puntos bajos, porque voy a tener un punto bajo menos que la cantidad de cadenetas que trabajé. Ya trabajé toda mi hilera hasta llegar a la última cadeneta. Entonces aquí me quedé con un total de 42 puntos bajos, que es un punto bajo menos que el número de cadenetas que hice. Entonces ahora voy a comenzar mi segunda hilera. Voy a girar mi trabajo, voy aquí donde tengo el primer punto bajo de la hilera anterior y voy a trabajar en él un punto bajo. Sin hacer cadeneta, sin nada, voy y entro en él y trabajo un punto bajo. Ahora hago 2 cadenetas. Voy a saltar un punto bajo sin trabajar, que es el segundo punto bajo de la hilera anterior. Luego voy al tercer punto bajo de la hilera anterior y en él trabajo un punto alto. Voy a mi siguiente punto bajo, que es el cuarto punto bajo de la hilera anterior, y trabajo un punto alto. Voy a mi siguiente punto bajo, que es el quinto punto bajo de la hilera anterior, y trabajo un punto alto. Entonces, de esta manera me quedé con mis 3 puntos altos. Ahora voy a trabajar otro punto alto, pero voy a entrar aquí en el punto bajo que salté, que es el segundo punto bajo de la hilera. Entonces tomo la lazada, voy donde tengo el segundo punto bajo de la hilera, entro en él y trabajo un punto alto. Así este punto alto abraza los 3 puntos altos que tengo allí. Ahora voy a saltar un punto bajo sin trabajar, que es mi sexto punto bajo de la hilera anterior. Voy al siguiente, que es el séptimo, y trabajo en él un punto alto. Voy al siguiente, que es el octavo, y trabajo un punto alto. Voy al siguiente, que es el noveno, y trabajo un punto alto. Así, aquí me quedé con 3 puntos altos. Ahora voy a trabajar otro punto alto, pero lo voy a hacer aquí en el punto bajo que salté, que es donde tengo mi sexto punto bajo de la hilera anterior. Entonces tomo la lazada, entro en mi sexto punto bajo de la hilera anterior y trabajo un punto alto. Así abraza los 3 puntos altos que tengo allí. Ahora voy a saltar el siguiente punto bajo, que es mi punto bajo número 10 de la hilera anterior. Voy al siguiente, que es el punto bajo número 11, y trabajo un punto alto.
Voy al siguiente, que es el número 12, y trabajo un punto alto. Y en el siguiente, que es el 13, trabajo un punto alto. Entonces, así, aquí me quedé con otros 3 puntos altos. Ahora, voy a volver aquí al punto bajo que salté, que es ese, el punto bajo número 10 de la hilera anterior, y voy a trabajar en él un punto alto. Así, ese punto alto. Abraza los 3 puntos altos. Entonces, de esta manera voy a continuar mi hilera. Voy a saltar mi siguiente punto bajo, voy al que sigue y empiezo ahí a hacer los otros 3 puntos altos. Entonces, de esta forma voy a trabajar toda esta hilera. Ya trabajé hasta hacer el último grupo de 4 puntos altos, que son los 3 puntos altos, más el cuarto, que es aquel que queda encima de ellos, abrazando. Y todavía tengo aquí un punto bajo en el que no trabajé. Entonces, después de hacer aquí los últimos 4 puntos altos, voy a ese último punto bajo que quedó y voy a trabajar en él un punto alto. Entonces, así, aquí al final me quedo con un punto alto, de la misma manera que tengo aquí al comienzo de mi hilera. Tengo ese punto bajo y las 2 cadenetas, que es el primer punto alto de este lado. Ahora voy a trabajar mi tercera hilera, que va a quedar igual que mi primera hilera, porque mi trabajo es completamente así. Lo que hice en la primera y en la segunda hilera se va a repetir hasta que quede del tamaño que quiero. Entonces en mi tercera hilera voy a repetir lo que hice en mi primera hilera. Voy a trabajar toda ella en puntos bajos. Entonces ahora doy vuelta a mi trabajo. Voy aquí donde tengo mi primer punto de la hilera de abajo, que es el punto alto. Entro en él y hago un punto bajo. Voy a mi siguiente punto, que es mi punto alto, ese que quedó abrazando los otros 3 puntos altos, y en él hago un punto bajo. Voy a mi siguiente punto. Alto, hago un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente un punto bajo o en mi próximo. Alto, que es el que está abrazando los otros 3 puntos altos, y hago un punto bajo. Voy al siguiente y hago un punto bajo. En el siguiente hago un punto bajo y en el próximo un punto bajo. Voy a mi siguiente, alto, que es el que está abrazando a los otros, y en él hago un punto bajo. Voy aquí donde tengo los 3 puntos altos, voy al primero de ellos. En este trabajo, un punto bajo en el segundo, un punto bajo y en el tercero, un punto bajo. Llegué al siguiente, alto, que está abrazando los 3 y hago un punto bajo. Ahora tengo los otros 3 puntos altos. Voy al primero de ellos y hago un punto bajo. En el segundo un punto bajo. Y en el tercero un punto bajo. Y así voy a seguir trabajando hasta llegar aquí al final, donde tengo el último punto alto. Voy a quedarme con un total de 42 puntos bajos, que es la misma cantidad que tenía aquí en la primera vuelta. Trabajé mis puntos bajos hasta llegar aquí, donde tengo el último grupo de 4 puntos altos. Hice un punto bajo para cada uno de ellos. Todavía tengo que trabajar mi último punto bajo, por eso voy aquí donde tengo. Tengo un punto bajo y 2 cadenetas. Voy aquí arriba, en mi segunda cadeneta y hago un punto bajo. Entonces así me quedé aquí con mis 42 puntos bajos, que es la misma cantidad de puntos que tenía aquí en mi primera vuelta. Ahora voy a empezar mi cuarta vuelta, que va a quedar igualita a mi segunda vuelta. Voy a girar mi trabajo. Voy aquí donde tengo mi primer punto bajo de la vuelta anterior y hago un punto bajo. Ahora hago 2 cadenetas. Este es el primer punto alto de mi vuelta. Ahora voy a saltar mi segundo punto bajo sin trabajar. Voy al tercer punto bajo y hago un punto alto. Voy al cuarto punto bajo, hago un punto alto. Y en el quinto un punto alto.
Así me quedé ahí con 3 puntos altos. Ahora voy a trabajar mi próximo punto alto entrando aquí donde tengo el segundo punto bajo de la vuelta anterior. Entonces tomo la lazada, voy a mi segundo punto bajo, entro en él y trabajo. Un punto alto que abraza los otros 3 puntos altos. Ahora voy a saltar mi próximo punto bajo sin trabajar, que es mi sexto punto bajo de la vuelta anterior. Voy al siguiente, que es el séptimo en la vuelta anterior, y trabajo en él un punto alto. Voy al siguiente, que es el octavo en la vuelta anterior, y trabajo un punto alto. Y en el siguiente, que es el noveno, trabajo un punto alto. Así, aquí me quedé con otros 3 puntos altos. Ahora voy a trabajar mi próximo punto alto, entrando aquí en el punto bajo que salté, que es el sexto punto bajo de la vuelta anterior. Voy a entrar ahí y voy a hacer un punto alto. Así, ese punto alto. Abraza los otros 3 puntos altos. Ahora voy a saltar mi próximo punto bajo, que es el punto bajo número 10, sin trabajar. Voy al siguiente, que es el 11, y trabajo en él un punto alto. Voy al siguiente, que es el 12, y trabajo un punto alto. Y en el 13 un punto alto. Entonces así me quedé con otros 3 puntos altos. Ahora voy a volver aquí al punto bajo que salté sin trabajar, que es el punto bajo número 10 de la vuelta anterior. Y voy a trabajar en él un punto alto. Entonces así, ese punto alto abrazó los otros 3 puntos altos. Y así voy a seguir trabajando. Voy a saltar mi próximo punto bajo sin trabajar. Voy al siguiente y trabajo un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Y en el siguiente, un punto alto. Voy a volver aquí al punto bajo que salté sin trabajar y voy a trabajar en él. Un punto alto que abraza los otros 3 puntos altos. Entonces así, voy a seguir trabajando hasta llegar a mi penúltimo punto bajo. Entonces ya trabajé hasta llegar a mi penúltimo punto bajo. Hice aquí mis grupos de 4 puntos altos, con el último punto alto que abraza a los otros. Todavía tengo aquí al final un punto bajo donde no trabajé. Entonces voy a ese y voy a trabajar un punto alto. Así, me quedó un punto alto aquí solo, igual que tengo aquí al inicio de la vuelta. Entonces ahora voy a comenzar mi próxima vuelta, que es mi quinta vuelta, trabajando toda ella en puntos bajos. Entonces voy a girar mi trabajo. Voy aquí donde tengo el primer punto alto de la vuelta anterior y trabajo un punto bajo. Voy a mi próximo punto alto, que es ese punto alto que abraza a los otros, y trabajo un punto bajo. Voy aquí donde tengo los 3 puntos altos, voy al primero de ellos y trabajo un punto bajo en el segundo. Hago un punto bajo y en el tercero un punto bajo. Voy a mi próximo punto alto, que es el que abraza a los otros, y trabajo un punto bajo. En el siguiente trabajo un punto bajo, en el próximo un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Voy a ese que está abrazando a los otros y trabajo un punto bajo. Y así voy a seguir trabajando hasta llegar al último de ellos. Ya trabajé mis puntos bajos hasta llegar allí al último punto alto, pero todavía tengo aquí mi último punto alto, que es aquel donde trabajé el punto bajo y las 2 cadenas. Por eso voy aquí arriba a la segunda cadena y voy a trabajar en ella un punto bajo. Así terminé esta vuelta mía. Ahora, en la próxima vuelta, voy a volver haciendo lo mismo que hice aquí, donde hago los puntos altos. Entonces lo que voy a hacer es girar mi trabajo, ir donde tengo el primer punto bajo y trabajar en él un punto bajo. Hago 2 cadenas. Voy a saltar mi segundo punto bajo sin trabajar, voy al tercero y hago un punto alto. Voy al cuarto y hago un punto alto.
En el quinto, un punto alto. Ahora voy a volver aquí donde está el segundo punto bajo de la vuelta anterior y voy a trabajar en él un punto alto. Así, este punto alto abraza a los otros. Ahora, voy a saltar mi próximo punto bajo sin trabajar, que es el punto bajo número 6 en la vuelta anterior. Voy al siguiente, que es el séptimo, y trabajo en él un punto alto. Voy al octavo y trabajo un punto alto. Y en el noveno trabajo un punto alto. Ahora voy a volver aquí a mi sexto punto alto y voy a trabajar en él un punto alto. Así abrazo los 3 puntos altos. Voy a saltar mi próximo punto bajo sin trabajar, que es el punto bajo número 10 en la vuelta anterior. Voy donde tengo el punto bajo número 11 y trabajo un punto alto. Iré al nivel 12 y trabajaré en un punto alto. Y el día 13 un punto culminante. Ahora estoy volviendo a mi punto más bajo, el número 10, porque lo salté sin trabajar en él y estoy trabajando en él ahora. Un punto alto. Así pues, abrazo mis 3 puntos más destacados. Y así seguiré trabajando a lo largo de mi carrera. Voy a trabajar así toda esta vuelta y las demás vueltas, siempre repitiendo la vuelta en puntos bajos y la vuelta con puntos altos, abrazando a los otros. Una vuelta en punto bajo, una vuelta en puntos altos, abrazando los otros. Siempre son estas 2 vueltas las que se van a repetir hasta que quede del tamaño que quiero. Ya hice todo mi trabajo, todas las vueltas que necesito, trabajé un total de 1,70 metros. Aquí, en mi última vuelta, lo detuve cuando hice toda la vuelta en puntos bajos. Entonces, en mi penúltima vuelta tengo los 3 puntos altos que están abrazados por el cuarto punto alto. Y en la última vuelta la tengo toda en puntos bajos. Voy a parar aquí en la vuelta de puntos bajos para que quede igual que aquí abajo. Cuando lo empecé, porque comencé trabajando mi primera vuelta en puntos bajos, porque así queda igual. Aquí terminé en puntos bajos y aquí empecé en puntos bajos. Entonces ahora puedo cortar mi hilo y rematar porque mi trabajo ya está listo. Entonces ya rematé mi trabajo. Y así ya quedó listo. Muchas gracias si ustedes quieren. Suscríbanse ahí abajo en el canal y hasta la próxima.